Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video hablaremos sobre las hormonas y sus generalidades, tomando en cuenta la importancia que tienen al momento de la comunicación celular. Para empezar a hablar de las hormonas, les colocaré este ejemplo. Supongamos que esta persona se llama Fulanito. Fulanito iba en su bicicleta, manejando tranquilamente, hasta que de repente se tropieza y cae. Y en esa caída sufre una serie de traumatismos, ¿ok? Y tiene una hemorragia. Fulanito se está desangrando y es importante entonces que las células de su organismo cambien su metabolismo. Al momento de que éstas cambien su metabolismo, se tiene que garantizar las funciones vitales de Fulanito. Ahora, ¿cómo se comunican las células? Si, por ejemplo, el cerebro está aquí en el cráneo, el riñón está aquí a nivel retroperitoneal, bueno, no está en el glúteo, esto es algo didáctico, está aquí más arribita a nivel retroperitoneal, y el corazón está a nivel intratorácico. Entonces, ¿cómo se comunican si están tan lejos? ¿Será que el cerebro puede hablarle al riñón, decirle que se nos está desangrando Fulanito, ponete a reabsorber full todo el líquido que puedas, dale la reabsorción renal porque se nos va a caer la volemia, se nos va a morir Fulanito? ¿O será que el cerebro le dice al corazón que fue primo? No sé si te enteraste, pero Fulanito se nos cayó, está teniendo una hemorragia, hermano, ponte a darle taquicardia. Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta fuerza de contracción, aumenta ese gasto cardíaco, hermano. Y esta glándula que está aquí arribita, que se llama glándula suprarrenal, también le dice al corazón que fue, hermano, así como te dice el cerebro, así está pasando. Yo te doy apoyo moral, dale taquicardia, full taquicardia, hermano, porque la presión arterial se nos va a caer, Fulanito va a estar en shock, hermano, vamos a darle. Claro, obviamente, hasta no resolver la causa de la hemorragia, esto no se va a resolver. Pero estos cambios en el metabolismo que están sugiriendo estos órganos deben suceder. Pero ¿será esta es la forma? ¿Será que el cerebro puede hablar? ¿Será que el corazón puede escuchar? Bueno, ahí nos entraremos en detalles, pero la pregunta es, ¿las células pueden hablar? Claramente no. Las células no pueden hablar porque no tienen cuerdas vocales, pero sí se pueden comunicar entre ellas. Ahora, ¿cómo se comunican entre ellas? A través de sustancias que viajen desde esta célula hasta esta otra célula. Y lo que yo les mencioné acá en este ejemplo sí ocurre, pero no ocurre hablado, sino ocurre a través de sustancias. Por ejemplo, el cerebro puede secretar esta hormona llamada hormona antidiurética, que ante la disminución del volumen sanguíneo a través de la hemorragia, esa hormona antidiurética llega al riñón y en el riñón comienza a reabsorber la mayor cantidad de líquido. Hay mucha reabsorción de líquido y por lo tanto hay una orina muy concentrada. Asimismo, existe también el sistema nervioso simpático, que forma parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático empieza a liberar una sustancia que es la noradrenalina. A través de las vías nerviosas llega esa noradrenalina al corazón y comienza a haber una mayor frecuencia cardíaca y una mayor fuerza cardíaca, una mayor fuerza de contracción. Esa mayor fuerza de contracción se conoce como inotropismo positivo y la mayor frecuencia cardíaca se conoce como taquicardia. Por otra parte, también esta glándula, que se llama glándula suprarrenal, que está encima del polo superior del riñón, esta glándula suprarrenal se dice que forma parte del sistema nervioso autónomo, específicamente del sistema nervioso simpático. Aquí se sintetiza y se libera adrenalina. A través de este estrés que está causando la hemorragia, se libera adrenalina de la médula suprarrenal y cae a sangre. Y la adrenalina en sangre comienza a actuar en los tejidos donde tenga receptores. Uno de esos es el corazón. Entonces, a través de la adrenalina y no adrenalina, el corazón comienza a tener una mayor fuerza de contracción, que dijimos que es inotropismo positivo, y una mayor frecuencia cardíaca, que es taquicardia. A través de estos pocos procesos que hemos hablado aquí, se pudiera garantizar un poco más la vitalidad y garantizar entonces la perfusión a los órganos vitales, como por ejemplo cerebro, corazón y riñón. Un ejemplo. Pero ya ven la importancia entonces de la comunicación entre células. Entonces, las hormonas son similares a lo que son las señales de tránsito. Uno va en el vehículo con los vidrios cerrados manejando, no se puede comunicar verbalmente con otro conductor salvo por la corneta, pero supongamos que no haya corneta ni nada. A través de las señales de tránsito uno puede comunicarse con otros conductores. Por ejemplo, si la señal de tránsito, en este caso semáforo, se coloca en rojo, mi respuesta va a ser frenar, mientras que si se le pone en verde al otro conductor, su respuesta va a ser acelerar. Entonces hay una comunicación indirecta a través
de un semáforo. Y así con todas las señales de tránsito. Es decir, las señales de tránsito son un ejemplo claro de las hormonas. Y aprovecho este espacio o este pequeño espacio para agradecerle a mi profesor de bioquímica, el doctor Balmore Bermúdez, al cual admiro, es mi amigo, es mi colega, y es la única foto que tengo con él. No le gustan mucho las fotos, así que como salgo muy feo, mejor vamos a colocarla así. Esta foto, como pueden ver, es muy vieja. Bueno, fue ya hace casi 10 años. Yo vi bioquímica con él en el 2007, y aquí ya había eximido la materia, y esto fue específicamente en las 12ª jornadas científicas universitarias del doctor Herminio Rincón Carros. ¿Por qué es muy importante esta foto para mí? Bueno, uno, sale mi profesor Balmore Bermúdez. Dos, estas fueron mis primeras jornadas como estudiante, mi primer seminario o primera conferencia como estudiante, y el tema era glucocorticoides, nuevos mecanismos de viejas drogas. Los glucocorticoides vamos a ver que son unas hormonas, y es muy importante para mí, ya que el tutor de este tema fue el mismo doctor Balmore Bermúdez. Balmore me asesoró en el tema, y recuerdo, nunca se me va a olvidar, que al final de la última presentación que le di, antes de hacerla formalmente en las jornadas, él me dijo: Roberto, estoy muy orgulloso de que haya sido mi estudiante. Entonces, bueno, obviamente sonará muy cursi, pero nunca voy a olvidar esas palabras. Actualmente me encuentro trabajando con él en investigación, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Y bueno, apartando un poco este paréntesis informativo y emotivo, volvamos a lo que es el tema original de este video. Entonces, ¿qué son las hormonas? Ya vamos a entrar entonces al tema de las hormonas como tal. ¿Cómo podemos definir las hormonas? A las hormonas las podemos definir como sustancias. Sustancias o compuestos que pueden ser de tipo o de naturaleza lipídica, o de naturaleza peptídica o proteica o derivada de un aminoácido, que son sintetizadas y secretadas por células de un tejido específico. ¿Ok? Esa hormona o esa sustancia es liberada, viaja una cierta cantidad de distancia y llega a una célula efectora o una célula diana o una célula blanco, ¿ok? Como la pueden llamar. En esta célula va a generar cambios en su metabolismo. Así como vimos en el ejemplo, este puede ser el cerebro, sintetiza y libera la hormona antidiurética, y este puede ser el riñón. Y en el riñón cambia su metabolismo para aumentar la reabsorción de líquidos. Una vez entonces entendido este concepto, pasemos a los mecanismos de señalización. ¿Cómo hace la hormona para actuar sobre las distintas células? Existen varios tipos de señalización: la endocrina, la paracrina, la autocrina y la yuxtacrina. ¿Cómo es el tipo endocrino? Es el tipo clásico, donde está la célula que sintetiza y secreta la hormona. Una vez que la libera, viaja a través de los vasos sanguíneos y llega a las células efectoras, y dentro de esas células efectoras entonces hace cambios en su metabolismo. ¿Qué ejemplo podemos colocar acá? Vamos a colocar el ejemplo del páncreas. En el páncreas hay un páncreas que es exocrino, que envía la secreción pancreática al tubo digestivo, pero hay un páncreas que es endocrino, que la producción de sustancias las envía a la sangre. En este caso vamos a colocar a las células beta pancreáticas. Ellas son capaces de liberar insulina, y la insulina, una vez que cae en sangre, puede viajar mucha cantidad de distancia y llegar a sus órganos efectores o sus órganos blancos. En este caso vamos a colocar el músculo. Entonces la insulina viaja desde el páncreas hasta el músculo, y en el músculo cambia su metabolismo para la mayor captación y almacenamiento de glucosa. Entonces aquí se cumple el ejemplo de las hormonas. Es una sustancia que se sintetiza en un tejido específico, viaja a cierta distancia y genera cambios en el metabolismo en otra célula. Entonces aquí hay una comunicación entre el páncreas y una comunicación con el músculo. Dos células diferentes, pero se pueden comunicar a través de ¿quién? De las hormonas. En el ejemplo del mecanismo de señalización paracrino, que es otro tipo, ya no vemos acá el vaso sanguíneo. Acá, como no hay un vaso sanguíneo, la cantidad de distancia que viajan es mucho más corta. Por lo tanto, esta es la célula que es capaz de sintetizar y secretar una hormona, viaja cierta distancia, que pueden ser micras o menos, y se unen a su receptor, que está en otra célula, y en esa otra célula generan cambios en el metabolismo de esas otras células. Por ejemplo, bueno, a estas hormonas que tienen mecanismos de señalización paracrino se les suele llamar autacoides.
Autacoides son las hormonas de acción local. ¿Por qué acción local? Porque no viajan muy lejos, viajan micras apenas para comunicarse entre una célula con otra. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Acá están el endotelio. El endotelio son esa capa de células que revisten la parte interior de los vasos sanguíneos, y debajo del endotelio, en este caso es una arteria, hay músculo liso. ¿Okay? En este caso voy a colocar de ejemplo el óxido nítrico. El óxido nítrico es sintetizado por la óxido nítrico sintetasa endotelial, y ese óxido nítrico viaja a muy pequeña distancia hacia el tejido muscular liso que está aquí abajo. Bueno, cabe destacar que el óxido nítrico es un gas, proviene de la L-arginina, que es un aminoácido, pero es un gas. Entonces, aquí entra un poco la controversia sobre el óxido nítrico, si es una hormona o no, pero realmente cumple con las condiciones de ser una hormona. Hay una controversia con respecto a eso. Para mí sirve o actúa como una hormona, pero bueno, ya el tiempo dirá si el consenso se dice que sí es o no una hormona, pero cumple como tal. Entonces, el óxido nítrico viaja a cierta distancia desde el endotelio a el músculo liso arterial. ¿Y qué pasa con ese músculo liso a lo que actúa el óxido nítrico? Se relaja. Entonces, si se relaja, hay vasodilatación. Aquí estaba la arteria normal, ahora hay vasodilatación a través del óxido nítrico. ¿Qué células se comunicó? Se comunicó el endotelio con la célula muscular lisa arterial. El otro mecanismo de señalización que hablamos fue el autocrino. En este caso, la misma célula que produce la hormona, esa hormona va a actuar sobre esa misma célula. Por ejemplo, acá está la célula, produce la hormona y tiene receptores en su membrana. Entonces, la hormona, si bien se sintetiza y se libera, también cae a nivel de su membrana. ¿Qué ejemplo les puedo dar en este caso? Les voy a colocar el ejemplo de la noradrenalina a nivel del sistema nervioso. Si bien la noradrenalina es una hormona, obviamente también es un neurotransmisor. Digamos que los neurotransmisores son sustancias de señalización, ¿ok? Es decir, funcionan como hormonas o sustancias de comunicación entre una célula y otra. Este es lo que llaman la sinapsis. Esta es la neurona presináptica, esta es la antineurona sináptica y esta es la neurona postsináptica. Acá esta es una hormona que sintetiza y secreta noradrenalina, ¿ok? Esa se libera, ¿ok? Puede actuar a nivel de esta neurona postsináptica, pero también tiene receptores a nivel de su membrana. Ese receptor es un receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Qué pasa? Cuando se une la noradrenalina a ese receptor, a través de un mecanismo autocrino, se inhibe la neurona presináptica y entonces deja de haber señalización. Esto es un mecanismo para regular la cantidad de neurotransmisores que se transmiten. ¿Okay? Básicamente su función es regulatoria, pero cumple con el ejemplo de un mecanismo autocrino. El otro ejemplo entonces será el mecanismo de señalización yuxtacrino o célula-célula. En este caso hay un contacto directo entre esta sustancia con esta otra sustancia, y a través de esta sustancia o este compuesto se comunica esta célula con esta otra. Digamos que es una comunicación directa. En este caso entonces no hay una liberación de la hormona y no viaja a cierta distancia, sino que hay un contacto directo. ¿Qué ejemplo les puedo dar acá? Les puedo dar acá entonces el ejemplo de los glóbulos blancos cuando se extravasan hacia afuera de la luz del vaso sanguíneo. Por ejemplo, supongamos que este es el endotelio, ¿okay? Aquí está el espacio que está por debajo del endotelio y esta es la luz del vaso sanguíneo. Digamos que es algo así. Por aquí están los glóbulos blancos circulando y este es el endotelio, y por debajo del endotelio está este tejido intersticial. ¿Okay? Entonces, cuando hay una lesión acá abajo, cualquier tipo de lesión, el endotelio empieza a expresar estas sustancias. Vamos a llamarle en este caso selectinas. Cuando la selectina interactúa con la membrana del glóbulo blanco, empieza a adherirse, ¿ok? Y es lo que se llama la fase de rodamiento, porque empieza a adherirse esta membrana o esta superficie de membrana con esta superficie de membrana a través de las moléculas de adhesión de membrana, ¿ok? Entonces ese rodamiento primero es un rodamiento o una unión laxa y después hay una unión firme a través de las integrinas, pero bueno, eso a la final hace que el glóbulo blanco que iba circulando en la sangre haga contacto, cambie su metabolismo y se active y pase o se extravase a través de este proceso que se llama diapédesis desde la luz del vaso sanguíneo hacia entonces el tejido que está por debajo
de este capilar. ¿Ok? Bueno, el ejemplo que les di, supongamos que este es un intersticio y aquí está entonces el glóbulo blanco. Aquí, por ejemplo, hay una bacteria que está causando una infección, por ejemplo, una celulitis, yo qué sé. Y entonces los glóbulos blancos están yendo a ese foco infeccioso para entonces fagocitar o producir anticuerpos o resolver el proceso infeccioso. Entonces esa es la importancia de este proceso a través de esta vía de señalización. Hay muchos más ejemplos, pero esto es para que solamente tengan en cuenta su importancia. Ya aquí entonces el glóbulo blanco entra y la idea es que resuelva el proceso infeccioso como les mencioné. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las hormonas? ¿Cómo se pueden clasificar? Se puede clasificar a través de diferentes aspectos. Vamos a empezar con su solubilidad. Según su solubilidad, las hormonas pueden ser clasificadas en liposolubles e hidrosolubles. Vamos a pensar con las liposolubles. Las liposolubles son hormonas lipídicas. Como les digo, si es lipídico es hidrofóbico. Por lo tanto, en sangre no pueden viajar libremente, sino que viajan unidas a proteínas, como por ejemplo la albúmina, o proteínas de unión específicas a la hormona. ¿Okay? Pero la membrana también es lipídica. Se dice que es una doble capa de lípidos o fosfolípidos. Por lo tanto, si esto es lípido y esto es lípido, aquí hay solubilidad. Entonces, cuando la hormona se separa de su proteína de unión o de transporte en sangre, la hormona puede pasar libremente a través de la membrana plasmática y puede actuar entonces a nivel citoplasmático o actuar a nivel del núcleo. Ahora, la hormona hidrosoluble, en este caso, como su nombre lo dice, es soluble en líquido o en agua, así que a nivel plasmático ella puede viajar sin que esté unida a proteínas, puede viajar libremente. Pero aquí en la membrana plasmática que dijimos que es lipídica, ella no puede atravesarla porque es hidrosoluble. Por lo tanto, necesita un receptor aquí en la membrana que permita la unión de esta hormona, y a lo que se une esta hormona, este receptor, una vez que se active, lleva la señal hacia el citoplasma o hacia el núcleo. Básicamente esa es la diferencia principal de las hormonas liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles pueden entrar directamente a la célula porque son solubles en lípidos, mientras que las hidrosolubles necesitan receptores de membrana. Aunque también se ha observado que las liposolubles pueden unirse a receptores de membrana, pero eso es otro tema. ¿Okay? Siguiendo con la clasificación, pueden también clasificarse según su naturaleza, ya sea en naturaleza proteica o peptídica, lipídica o derivadas de un aminoácido. Cualquier ejemplo de hormona proteica puede ser, por ejemplo, insulina, glucagón, hay muchas más. De naturaleza lipídica, estradiol, cortisol, derivadas de un aminoácido, la T3, T4, que son hormonas tiroideas, o adrenalina, noradrenalina, que también son hormonas que ya vimos también en el ejemplo inicial. Pero bueno, hay muchas hormonas, incluso en este esquema que les estoy colocando acá, faltan muchísimas más, pero aquí se engloba básicamente los que les digo. Están las hormonas derivadas de un aminoácido, las lipídicas, las peptídicas y proteicas, como todas estas. Ahora, también pueden ser clasificadas según el segundo mensajero. Estas están relacionadas con las que tienen receptores a nivel de membrana, como por ejemplo las hidrosolubles o bueno, aquellas liposolubles que actúen en esos receptores. Por ejemplo, si el receptor trabaja a la final aumentando el AMP cíclico, ese será el segundo mensajero. Por ejemplo, el glucagón, catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina y muchas otras, pero ahí se engloban las catecolaminas. La adrenalina y noradrenalina pueden actuar entonces en receptores de membrana que tengan un segundo mensajero, el AMP cíclico. Ya les dije, estas no pueden atravesar la membrana, por lo tanto, los que se unen a su receptor de membrana llevan su mensaje a través de un segundo mensajero. También está la vasopresina oxitocina, que trabaja a través de receptores también de membrana, pero en vez de trabajar con AMP cíclico, trabajan con calcio o un fosfoinositosídeo. Fosfoinositosídeo, bueno, esto parte de fósforo o fosfato, inosito de inositol. Inositosídeo es un compuesto que tiene inositol fosforilado. En este caso, ese compuesto se llama inositol trifosfato. Entonces, los receptores que trabajen a través de ese segundo mensajero, a través del calcio o el inositol trifosfato, entonces esa será la vía de acción que tengan. Estas actuarán a través del AMP cíclico, esta a través del calcio o el inositol trifosfato, o por ejemplo la insulina, que trabaja a través de una fosfotirosina proteína no enzimática, es decir, un sustrato, una proteína que se fosforila, y bueno, ese
En este caso se llama IRC1, pero bueno, es el segundo mensajero de la insulina. Del otro, por ejemplo, del óxido nítrico, el segundo mensajero será el GMP cíclico, no el AMP cíclico, por ejemplo. En este tipo de clasificación lo que me interesa que sepan es que cuando la hormona se une al receptor de membrana, quien lleva el mensaje es un segundo mensajero y puede ser a través del AMP cíclico, el calcio, proteínas fosforiladas, GMP cíclico, etc. Y también se pueden clasificar según el tejido de origen. En este caso, por ejemplo, tenemos las hormonas hipotalámicas e hipofisarias, y aquí las tenemos. Aquí está la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, que es la que les mencioné en el ejemplo inicial. Las hormonas suprarrenales, que aquí está el cortisol, mineralocorticoides, esteroides. Aquí está la adrenalina, que también les mencioné en el ejemplo inicial. Gastrointestinales, hormonas de los islotes de Langerhans en el páncreas. Aquí está la insulina, hormonas tiroideas, de la paratiroides, etc. Así, también se pueden clasificar según el órgano endocrino que las produzca. Y básicamente esa es la clasificación que pueden tener las hormonas. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, en esta línea de hormonas. Vamos a hablar un video solamente de las hormonas esteroideas, un video solamente de las hormonas tiroideas y un video solamente para las hormonas que actúan a través de receptores acoplados a proteína G, el cual es muy importante. ¿Okay? Entonces vamos a dejar este video hasta acá y vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, ¿qué son las hormonas? Bueno, las hormonas tienen gran importancia para la comunicación entre células y son sustancias que básicamente pueden ser lipídicas o peptídicas, proteicas o derivadas de un aminoácido, que son sintetizadas y liberadas o secretadas a través de células de un tejido específico, viajan cierta distancia, que puede ser muy larga a través de los vasos sanguíneos o muy corta hasta estar en las membranas de las células, ¿no? O en la matriz celular, y que generan cambios en el metabolismo de las células en donde actúen. Existen diferentes mecanismos de señalización, tal como lo que vamos a decir, que puede ser endocrino a través de los vasos sanguíneos, paracrino, que no actúen muy lejos, sino que a lo que se liberen viajan ciertas micras o ciertas muy pequeñas distancias y se unen a otras células donde cambian el metabolismo, o autocrino, que una vez que las liberen pueden actuar dentro de la misma hormona, o yuxtacrino, que es básicamente son sustancias que están en la matriz celular y actúan directamente por contacto. Y pueden ser clasificadas entonces según su solubilidad en liposolubles e hidrosolubles, según su naturaleza en lipídicas, derivadas de un aminoácido, peptídicas o proteicas, según su segundo mensajero, el segundo mensajero que produzca a lo que se una a su receptor de membrana, donde puede ser entonces el AMP cíclico, el calcio, el inositol trifosfato, una proteína fosforilada o el GMP cíclico, entre otros. Hay igual más segundos mensajeros que no los he tocado en este video. Y también pueden ser clasificadas entonces según su tejido de origen. Pueden ser hormonas hipofisarias, hipotalámicas, hormonas suprarrenales, hormonas gastrointestinales, entre otras. Básicamente así se engloba las generalidades de las hormonas. Y quiero aprovechar entonces al final de este video para saludar a Itz María Suárez, a quien llamo de cariño Maca. Maca la saludo porque en verdad ha contestado bien todos los casos clínicos que he hecho en la línea de equilibrio ácido-base. Acá pueden ver el último video donde los casos clínicos que estoy dejando al final, ella los ha contestado bien y está ahorita en este momento en segundo año de medicina, la cual la felicito. Yo para ese entonces no tenía ese conocimiento para resolver ese tipo de casos clínicos que estoy haciendo. Bueno, tal vez ya cuando vea este video ya no esté en segundo año, ya esté, no sé, ya sea médico y ya tal vez sea mi jefa, no sé. Ya uno nunca sabe lo que pasa en esta vida. Pero bueno, un abrazo inmenso, Maca. Se te aprecia bastante. Gracias por ver todos mis videos y responder los casos clínicos. Entonces, este es el final de esta primera parte o esta primera entrega de las generalidades de las hormonas. Así que si consideras que este video ha tenido un aporte significativo, regálame un like. Si quieres ver más videos como este, entonces suscríbete a mi canal y no te quedes con el conocimiento, compártelo con tus amigos y colegas. Hasta un siguiente video. Hasta luego.